Los parlamentarios alemanes reconocerán la hambruna de Stalin en Ucrania como un genocidio. Niña indonesia de 7 años encontrada muerta después de un día de esfuerzo de rescate del terremoto. Donald Trump es demandado nuevamente por escritor por difamación y agresión por presunta violación. El brote de gripe aviar acaba con un récord de 50 millones de aves en Estados Unidos. Ucrania lucha por restablecer el suministro eléctrico tras el último bombardeo ruso. ¿Las protestas en Irán están alimentadas por una conspiración occidental? Los parlamentarios alemanes están listos para aprobar una resolución que declara como genocidio la hambruna de millones de personas en la década de 1930 en Ucrania bajo Joseph Stalin, adoptando el lenguaje utilizado por Gibb, según un borrador de texto visto por AFP el viernes. El texto conjunto de los diputados de la coalición liderada por el centro e izquierda de Alemania y los conservadores de la oposición pretende ser una advertencia para Rusia, ya que Ucrania enfrenta una posible crisis de hambre este invierno debido a la invasión de Moscú. Los legisladores planean votar sobre la resolución la próxima semana, luego del día conmemorativo de la hambruna en Ucrania, que cae cada año el último sábado de noviembre. Holodomor, como se conoce a la hambruna en Ucrania, se encuentra entre la lista de crímenes inhumanos cometidos por sistemas totalitarios en los que millones de vidas humanas fueron eliminadas en la primera mitad del siglo XX, dice el borrador. Las personas en toda Ucrania, no solo en las regiones productoras de granos, se vieron afectadas por el hambre y la represión. Esto cumple con la definición histórico-política desde la perspectiva actual de genocidio, dijo. El Holodomor de 1932-33, ucraniano para muerte por inanición, es considerado por Kiev como un acto deliberado de genocidio por parte del régimen de Stalin con la intención de acabar con el campesinado. La campaña de Stalin de colectivización forzada se apoderó de granos y otros alimentos y dejó a millones de personas muriendo de hambre. El Holodomor ha sido durante mucho tiempo un importante punto de conflicto en los lazos entre Rusia y Ucrania. Moscú rechaza el relato de Gibb, colocando los hechos en el contexto más amplio de las hambrunas que devastaron regiones de Asia Central y Rusia. El conflicto actual ha alimentado los temores de que la historia se repita. El objetivo de Rusia de las instalaciones de almacenamiento de granos y su bloqueo de las exportaciones ucranianas del Mar Negro han provocado acusaciones de que Moscú está utilizando nuevamente los alimentos como arma de guerra. Robin Wagner, del Partido Verde de Alemania, uno de los iniciadores de la resolución, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, operaba en la tradición cruel y criminal de Stalin. Una vez más, la base de la vida en Ucrania está destinada a ser arrebatada a través de la violencia y el terror, y todo el país sometido, dijo al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wagner dijo que llamar a Holodomor un genocidio tenía la intención de ser un mensaje de advertencia a Moscú. Una niña indonesia de 7 años que fue objeto de un esfuerzo de rescate de un día después de que un terremoto mató a cientos en Java Occidental fue encontrada muerta, dijeron los rescatistas a la AFP el viernes. Los trabajadores de emergencia encontraron el cuerpo de Asika Nur Fausia, también conocido como Sika, bajo los escombros en el distrito más afectado de la ciudad de Cianjur, el epicentro del terremoto que provocó deslizamientos de tierra, techos y paredes derrumbados y víctimas sepultadas en montículos de tierra el lunes. El cuerpo fue entregado inmediatamente a la familia, dijo a la AFP el rescatista Hexen Kolibu, de 28 años. La familia estaba muy triste, agregó. Docenas de rescatistas habían pasado la mayor parte del jueves utilizando herramientas de excavación, martillos y sus propias manos para limpiar los escombros en la delicada misión, que se suspendió durante la noche. Sika fue encontrada bajo 3 capas de concreto el viernes por la mañana, dijo Kolibu. Los trabajadores la encontraron boca abajo, rodeada de escombros, con poco espacio para respirar. Los rescatistas le cubrieron la cara y la metieron en una bolsa para cadáveres mientras su padre, Ahmad, observaba, sujetándose la cabeza con desesperación. No pronunció una palabra cuando se la entregaron. Sika fue enterrada en un cementerio cercano menos de 1 hora después de ser encontrada.
En el funeral, un clérigo trató de calmar a un Ahmad visiblemente emocionado. Luego, Zika fue envuelta en una sábana blanca y 3 hombres la bajaron al suelo mientras voluntarios y bomberos exhaustos observaban. Donald Trump fue demandado el jueves por segunda vez por difamación por un escritor que acusó al expresidente estadounidense de mentir al negar que la violó hace 27 años. En una denuncia presentada en la Corte Federal de Manhattan, la excolumnista de la revista Elle, Jean Carroll también acusó a Trump de agresión en un presunto encuentro en los grandes almacenes Bergdorf Goodman en Manhattan. Carroll, de 78 años, presentó el reclamo por agresión bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, una nueva ley que otorga a las víctimas de agresión sexual una ventana de 1 año para demandar a sus presuntos abusadores, incluso si el abuso ocurrió hace mucho tiempo y los estatutos de limitaciones han expirado. El jueves, Día de Acción de Gracias, fue el primer día que los acusadores pudieron demandar. Trump, de 76 años, ha negado haber violado a Carroll o haberla conocido en ese momento, y dijo que no era mi tipo. Su primera negativa en junio de 2019 la llevó a demandar por difamación 5 meses después. Repitió la negación en una publicación del 12 de octubre en su cuenta Truth Social, calificando el reclamo de Carroll como un engaño y una mentira, lo que provocó el nuevo reclamo por difamación. Ambas partes están a la espera de las decisiones de la Corte de Apelaciones que abordan el argumento de Trump de que era legalmente inmune a la primera demanda de Carroll porque había hablado en su calidad de presidente. Si los tribunales acordaran que el gobierno de Estados Unidos, que tiene inmunidad soberana frente a demandas por difamación, podría sustituir a Trump como acusado, la primera demanda de Carroll fracasaría. Es probable que eso no afecte su segunda demanda porque Trump es un ciudadano privado que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Carroll busca daños no especificados para respaldar su reclamo de agresión. Dijo que Trump le causó un daño psicológico duradero y la dejó incapaz de mantener una relación romántica. La gripe aviar ha acabado con 50 millones de aves en los Estados Unidos este año, lo que lo convierte en el brote más mortífero en la historia del país, según mostraron datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, el jueves. La muerte de pollos, pavos y otras aves representa el peor desastre para la salud animal en Estados Unidos hasta la fecha, superando el récord anterior de 50,5 millones de aves que murieron en un brote de gripe aviar en 2015. Las aves a menudo mueren después de infectarse. También se sacrifican bandadas enteras, que pueden superar el 1.000.000 de aves en las granjas de gallinas ponedoras, para controlar la propagación de la enfermedad después de que un ave da positivo. Las pérdidas de aves de corral enviaron los precios de los huevos y la carne de pavo a niveles récord, lo que empeoró el dolor económico para los consumidores que enfrentan una inflación al rojo vivo y encareció las celebraciones del Día de Acción de Gracias del jueves en los Estados Unidos. Europa y Gran Bretaña también están sufriendo sus peores crisis de gripe aviar, y algunos supermercados británicos racionaron las compras de huevos de los clientes después de que el brote interrumpiera el suministro. El brote de Estados Unidos, que comenzó en febrero, infectó bandadas de aves de corral y otras aves en 46 estados, según mostraron datos del USDA. Las aves silvestres como los patos transmiten el virus, conocido como influenza aviar altamente patógena, YAP, a través de sus heces, plumas o contacto directo con aves de corral. Las aves silvestres continúan propagando la YAP por todo el país a medida que migran, por lo que evitar el contacto entre las parvadas domésticas y las aves silvestres es fundamental para proteger las aves de corral estadounidenses, dijo Rosemary Sifor, directora veterinaria del USDA. Los granjeros lucharon para mantener la enfermedad y las aves silvestres fuera de sus establos luego de aumentar las medidas de seguridad y limpieza luego del brote de 2015. En 2015, alrededor del 30% de los casos se remontaron directamente a los orígenes de las aves silvestres, en comparación con el 85% de este año, dijo el USDA a Reuters. Los funcionarios del gobierno están estudiando infecciones en granjas de pavos, en particular, con la esperanza de desarrollar nuevas recomendaciones para prevenir infecciones. Las granjas de pavos representan más del 70% de las granjas avícolas comerciales infectadas en el brote, dijo el USDA.
Las personas deben evitar el contacto sin protección con aves que parezcan enfermas o que hayan muerto, aunque el brote representa un riesgo bajo para el público en general, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Ucrania tuvo problemas el jueves para reparar sus maltratados servicios de energía y agua después de que Rusia atacara la red eléctrica con docenas de misiles de crucero y las temperaturas se desplomaran. El sistema energético ucraniano está al borde del colapso y millones han sido objeto de apagones de emergencia durante semanas debido a los bombardeos rusos sistemáticos de la red. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre las consecuencias potencialmente mortales y estimó que, como resultado, millones podrían abandonar sus hogares. El alcalde Vitaly Klitschko dijo que más de 2/3 de la capital aún estaban cortados a pesar de que los trabajadores municipales en Kyiv restauraron parte del servicio de agua durante la noche. El 70% de la capital sigue sin electricidad, dijo Klitschko. Las empresas de energía están haciendo todo lo posible para devolverlo lo antes posible, agregó. Kyiv se estremeció el jueves cuando las temperaturas rondaron los 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit, con algo de lluvia. El ejército de Ucrania acusó a las fuerzas rusas de disparar alrededor de 70 misiles de crucero contra objetivos en todo el país el miércoles y de desplegar drones de ataque. 10 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas, dijo el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, a los medios locales. Pero el Ministerio de Defensa de Rusia negó haber atacado objetivos dentro de Kyiv y dijo que los daños en la capital fueron el resultado de los sistemas de defensa aérea ucranianos y extranjeros. Durante los últimos 4 años, Irán se ha visto sacudido por temblores políticos cada vez más frecuentes. Comenzando con lo que se conoció como la insurrección Bloody Avan, una protesta nacional por los derechos cívicos a fines de noviembre de 2019, inicialmente contra el aumento de los costos del combustible, pero que luego se convirtió en protestas contra el régimen. Las protestas fueron seguidas por el asesinato de Qasem Soleimani en 2020 por las fuerzas estadounidenses, lo que llevó al país al borde de la guerra con Estados Unidos, pero fue el asesinato más reciente de Mahsa Amini lo que desencadenó lo que podría decirse que han sido las protestas contra el régimen más importantes presenciadas en Irán en los últimos años. Algunos pueden argumentar que las manifestaciones recientes no son tan amplias como las protestas de 2019. Sin embargo, el impacto del asesinato de Amini a escala global, particularmente entre la diáspora iraní en Occidente, es sin duda más grande y más feroz que las protestas de Bloody Avan. La fricción sale de Irán por un lado, el asesinato de Amini aparentemente ha exacerbado la polarización entre los iraníes a favor y en contra del régimen, y el conflicto entre estos dos grupos se vuelve aún más visible entre la diáspora en Occidente. El 25 de septiembre de 2022, los manifestantes contra el régimen se tornaron violentos e intentaron atacar la embajada iraní en Londres. La policía antidisturbios finalmente dispersó a los manifestantes y despejó el área. La turba dispersa luego marchó desde la embajada hasta el lugar de la procesión anual de Arbaeen, una distancia de aproximadamente 2 kilómetros, y se enfrentó a los asistentes a la procesión.